Dillán. El postre de Antón. ¡Vení pa' acá todos! ¡Voy fartucamos, collacios! ¿Vas fartucanos? ¿Con qué, Con un plato especial para los personajes más melgueros del puerto Chalara Feliz. Con unos chelaos de plátano de Regambión. ¡Santísimos vígaros! ¡Xelau de plátano! Y lo que más me presta de toles y ambionais del mundo. ¡Yo quiero! Aquí los tenéis, marineros, que vos preste. Meca, tengo que marchar. Aguanta un poco. Tenéis dos una fila. El reparto un xelao va a ser un desastre. 1, 2, 3, Venga, rápido, 4, 5, 6, 7... ¡Chopes a la sidra! La tía Aurina tuvo que se equivocar. Un de nos quedó en sin postre. Sí, por lo visto tocóme a mí. Prueba de lo mío, Antón. Podemos partirlo. No quiero probarlo de naide. Quiero el mío xelau de plátano. Meca, prove, Antón. ¿Qué vamos a hacer? Non pez bien que comamos los nuestros xelaos e que deixemos no aguando, Antón. Diste en clavo, güellinos. Vamos ver los barcos. Igual nos dan una idea para animar al nuestro amigo. Pedrín está remolcando un buque tanque viejo espetau, pero a Pedrín no importa trabajar duro. ¿Qué pasa? Meca, non. Estoy perdiéndolo. Va a chocar. No puede ser. Ay, ya chocó. Mamina, dixe a males pulgas que podía ocuparme yo solo deste tanque viejo. Non sei que voy a facer. Meca, cuando males pulgas se entere de lo que fici, vas colforiarse todo. Ay, mamina. ¿Qué es esto? ¿Qué? Foi un accidente, males pulgas, pues creyeme. La corriente esvió el tanque y después rompió el chicote y... No quiero oyerles tos disculpes. Encárgote un trabajo y quedes como la gocha entre la flota cero. Pero, males pulgues. Nin pero nin nada, Pedrín. Cuando tú metes la pata, quiere decir que la metí yo también. Quedo mal. No me presta gota quedar mal. Igual tienes que pensar en trabajar en otra cosa. ¿Otro trabajo? Pero préstame por la vida lo que fago. Y este males pulgas díxome que pensara en otro trabajo que non sella de remolcador. Pero tú ya es un remolcador, el to trabajo y es remolcar. Figúraseme que non. Males pulgas tiene razón, non merezo traballar para la flota cero. ¿Qué está pasando por aquí, Escuadrón Cero? Nada, que Pedrín está exagerando un accidente que tuvo y está dispuesto a desatracar y dejarlo todo. Ey, hasta más ver, si Dios quiere, mi gallina. Esperai, igual puedo echaros un gavito. ¿Cómo ibes facelo? Pues, vos contamos la historia de NASA. ¿NASA? Miráis lo que pasó. Y no fue hay mucho tiempo, ¿qué va? NASA era un remolcador que trabajaba muy bien, igual que nos. Pero cada vez que hacía un trabajo, esgonciábase de aquí. Recalentábase. Pero eso eran problemas de motor nada más, podía pasar a cualquiera. O españaba. O fuego puede nada, eso ya también normalino. O fundíase de fecho. Una roya grande puede hacerte un fura con casco, no tienes culpa de eso. ¿Qué vas diciendo a mí? Puede pasar a cualquiera. NASA también estaba desanimado, pero Mussolini lo decíamos y... Arriba sí, ánimo, NASA, Oh, para vosotros ya es fácil decirlo. Que te salieran mal los últimos 9 trabajos tuyos no quiere decir que el 10º no vaya a ser el mejor de todos. Así no fue que NASA volvió a intentar otra vez. Dieron y trabajo para sacar del puerto un velero. Estaba decidido a hacerlo todo bien, pero pasó lo peor. Una chispa del tubo de escape de NASA fue dar a les veles y el velero quemó del todo. ¿Qué pasó entonces con NASA? Sí, ¿cómo se arregló el asunto? No vais creer lo que vos voy a decir. Venga, dilo. Necesito saberlo. Pedrín y mi gallina no iguaron el problema de NASA. Ni nos el Antón. Tenemos que pensar de aquí. Tengo una idea. Vení. ¿Qué idea tuviste,
chopates, vamos facer Antón el só xelau. É que tenemos muchas cosas para facelo. ¿Cómo vais el puré de patates? El puré parece xelau. Esto lle pepino y parecen plátanos. Plátanos verdes. Esta aceituna parece una cereza. Y la pimienta puede valer de chocolate rallado. A ver si presta Antón. Antón, tenemos aquí para ti. ¡Qué bien! ¡Ficisteislo! ¡El mío xelau de plátano! ¡Préstate! Home, gracias por intentalo. Pero, la verdad, non sé que coi me echasteis aquí. Non lle un xelau de plátano. Está desfaciéndose el xelau, podemos comelo. Aguardai un minuto. Ya sé lo que vamos a hacer para que Antón tenga un postre auténtico. Ya vos lo diré cuando le echemos una huellada a la solución del problema de NASA en el puerto Chalana Feliz. Pedrín tan aguando por ver lo que pasó a NASA. A que esperes, mi gallina? Acaba y dinos cómo sigo el asunto de NASA, oh. Está bien, voy a deciroslo. Después de que ese velero quemara, NASA estaba tan enfadado que agarró unas vacaciones muy largas. Ese tiempo aprovechó para deprender todo sobre lanches y barcos deportivos donde la gente salía por los ríos, para ver los árboles y las flores. Prestó y tanto la idea que fue a vivir río arriba y convirtieronlo en un barco deportivo. Qué bien pareces, NASA. Chico, NASA estaba feliz. Prestaba y mucho conocer gente nuevo todo el tiempo. Y enseñallos lo guapo que era el sitio donde vivía. Vaya historia más prestosa, mi gallina. Sí, nada de remolcadores, nin quemes, nin más enguedellos pa NASA. Así nadie, fillinos, descubrió para lo que valía. Pero yo ya sé lo mejor que fago. Remolcar barcos. Y fágolo para la flota cero. ¿Tú vas? A falar con Malespulgues. Malespulgues. ¿Pedrín? Vine a decirte que... Ya sé que metí la pata, pero... No. Fui yo el que no hizo bien las cosas. Enfadéme con el remolcador que más trabaja de la flota. ¿Y quién es ese? ¿Tú? ¿Quién va a ser? ¿De verdad lo pienses? Sí, estoy convencido. Venga, anda. Vamos a remolcar ese buque antes de que tranque el río. Sí, volaos, señor. Muy bien, tira fuerte, Pedrín. Preparado. Ya está moviéndose. La historia que contó mi gallina parece que ayudó a Pedrín a arreglar el problema que tenía. Y yo tengo una idea para igualar el nuestro. Ian, derritiéronse. ¡No! ¡Non vos preocupar, gaviotes! Claro, ahora vamos a tomar batidos de plátano. Espera ahí. ¿Veislo? ¡Hai batido Sí. ¡Qué bien! El batido de plátano préstame abondo más que el xelau de plátano. ¡Esperamos por alguien! ¡Pues venga, por tu cara! Hay que traballar a comuña. ¡Anda yo, que güey el día de las carreras de relevo en el puerto Chalana Feliz! carreras de relevos, qué bien. ¿Que lle una carrera de relevos o...? Sí, que ya eso. Y una carrera de equipos y acá un toque y hacer un cachu del percorrido. Suena prestoso. ¡Prestosísimo! ¿Cuándo entamamos? Ahora mismo vamos a tener una carrera de relevos aquí mismo en el faro. ¿Qué vos faes? Una carrera de relevos vamos a hacer. Y vamos Y a vamos hacer como Veme que tenemos un problemucu. Meca, tienes lo tostrao, chopates. Mira ahí bien, soy yo solo, que ya culpa de todos. Está todo mal curioso. Hay que curiosalo. Vaya. Mirai cómo está el cajón de arena. Y el armario, mirai cómo está. Y parece que no limpiaremos esta mesa dende va años. Eso non é un problema, o chopates. Vamos a hacer carreras alrededor de ello.
¿Faláis en serio? Pues non me parece bien. Igual se manca da quién. Pero que vamos facer? Non vamos ser quen a curiosar todo esto. Somos muy pequeños. No acabaríamos. Ye muy peligroso correr nun sitio así, siéntolo mucho. Ocho pates, es un De aguaro. verdad. ¿Y ahora qué? Anda, y vamos ver les carreras en el puerto Chalana feliz. Por lo menos los remolcadores van pasalo bien. Los barcos estrella están a punto de escoger equipos para la carrera de este año, para correr contra la flota cero. A ver si me escuellen. El mío motor está nuevo, capitán. Puedo dar a todo meter. Lo primero, les normes. Oh, les normes. Cada equipo va a tener 4 barcos y cada barco va a hacer un cacho una carrera. El equipo que llegue el primero con el so barco, gana. ¿Y qué son los suertudos? El equipo de la flota estrella son Guerrero, Oti, mi gallina. Bien. Y este año va a llevar les ancles de este equipo el valiente y rápido Muselín. Pero ¿por qué no cuenten conmigo? La maravilla del Esfol es el más rápido del Cantábrico. Chistera, no puede estar en el equipo todos los años. Mira, chistera, tengo un trabajo para ti. ¿Y en serio? Sí, vas a encargarte de animar. Bien, compañero, dame la O. Oh. Dame la T. Dame la I. ¿Tos a una? ¡Sí! ¿Qué dices? Gran Marina Cero. A ver, buquestero, calló y atendéis. ¡Ey! ¡Dice silencio! Fai falta un buque para el equipo de relevos. Pero, ¿esto qué digo, capitán? Nada más necesitamos 4 barcos. Ya lo sé, Pedrín y Colasín van perderse si non corren xuntos. Y con eso estaríamos completos. No, saltan furuñao. Vais llevar un equipo de 3 remolcadores. Mellor, así no voy a correr 2 veces. Voy a falar con la capitana. Estoy seguro que tiene que aceptarlo por esta vez. Estoy dispuesto a hacer todos los relevos si fai falta. Non pierdas el control, malespulgues. Non lle la hora de animar, capitán. Sí, daime la C. Daime la E. Daime la R. Daime la O. ¿Qué dices? ¡No sabemos! 0, mazcallones, 0. Venga, ahora marcháis y ganáis esa carrera. Entama la carrera. La primera vuelta van a disputar al poderoso guerrero contra malespulgues de la flota cero. Aunque no están corriendo por la misma canal, parece que lo hicieran con les proes a pegaes. ¡Eso ye, compañero! ¡Tira! Disvia, que voy que me mato. Y Guerrero acabó la primera vuelta de la carrera en un tiempo récord. ¡Bien, Guerrero, danos madera! Oti entama la segunda vuelta a la carrera. El su equipo va al primero. ¡Ánimo, Oti! ¡A toda máquina! Oti no es muy rápido, pero conoce el puerto como naide. Sabe lo que está haciendo. Pedrín y Colasín no saben ni la mitad que Oti. Después de dar relevo a malespulgues, quedarán atrancados detrás de una chalana del contraquemes. Ahora van a tener que rodear, con lo que el equipo cero va a perder mucho tiempo. En tanto, Oti da el relevo a mi gallina, que arranca todo meter. Fai la so vuelta, pa que de seguido Muselín entame el turno con la última vuelta. Nel equipo cero, a Pedrín y Colasín releva a los malespulgues, calgaman un tris al equipo estrella. ¡Ey! ¿Qué pasa? Mi gallina reduce la velocidad. ¡Mecanón! Hay un buque tanque atravesado en medio del río. Santísimes amasueles, ahora voy a tener que agarrar otro camino. A malespulgues releva a Lucibi para la última vuelta de la carrera. ¡Mirai! Pero aquí va mi gallina a la gueta de Muselín. Oye, Kiko, Yaciu, el equipo cero ya tiene el último barco de ellos en marcha. Tuve un problema para arriba al río. Tienes que pisar bien si quieres algo Maracibi. Voy a conseguirlo. Muy bien, Ni. ¡Dígatelo yo! Cibi anduvo ya la mitad del camino y está cerquina a la meta. Muselín dobla la barra al puerto y ya está en la última recta. Todavía está tiempo. Cibi va a todo meter. Y uno de los pocos barcos rápidos de cero. Flota estrella. De aquí a poco vais a desear de ser estrellas. Non si Muselín pasa la meta al primero. ¡Hala, Muselín! Venga, que tú puedes con ello. Dai. Entaína, Cibi. Hay que ir más rápido, rapaz. Ya estás na meta.
¡Ánimo, Muselín! ¡A toda máquina, nin! ¡Vai logralo! ¡Fíjate aquí! Muselín cruza disparado una meta. L'equipo estrella saca-yos un cacho a los otros. Compañero! ¡Así no hay como se fue! ¡Ay, la emoción de la victoria! La Murnia la derrota. Hay que felicitar a los equipos Estrella y Cero. Foi una carrera como poques. Esto sí que fue una sorpresa, ¿verdad? Sí, foi una carrerona, Muselín. Non sabía que fueres tan rápido. Muchas gracias, Divi, pero sin la ayuda del mío equipo non era facelo. Foi una carrera moi riñida. Non me da más que perdiera. Prestóme mucho. Pero para el año que viene va a prestar más todavía, que va a ganar el equipo cero. Ya te oímos, Les Pulgues. Pero de momento, un aplauso al equipo Estrella que lo hizo per bien. El equipo Estrella también festeja al equipo Cero. ¡Bien por el equipo Cero! ¡Qué carrera! Los de la flota estrella trabajaron a comuña y ganaron. Vaya bien si pudiéramos hacer la nuestra carrera ahora. No podemos, está todo estrao. ¿Qué vamos a hacer, Yo quiero correr. Claro, Candela, ella puede ayudarnos. Y non podemos correr con todo este maravallo. Eso non lle ninguna torga. Claro que lo lle. A ver quién lle el guapo que limpia todo esto. Lle mucho trabajo. Igual lle mucho pa un solo, pero non pa un bon equipo. Limpieza tosa comuña. Limpiemos todo en un tris y foi hasta prestoso pa mi idea. Paselo muy bien. Bien, ¿estáis listos para la carrera? Ocho patas, limpiar fue muy prestoso, pero ¿qué te parece si los traemos toda otra vez y hacemos la limpieza comuña? Doy del cuerdo, va a prestar. Venga, compañeros, a estralo todo. ¡Sí! ¡A estralo!